Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 32 del curso Circuitos en corriente alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Análisis de circuitos con series de Fourier. Comencemos. Que en la práctica, muchos circuitos son alimentados con funciones periódicas que no son sinusoidales, sino de una combinación de varias sinusoides, como ya hemos visto que es la base de la serie de Fourier, justamente sumar diferentes sinusoides en amplitud y fase para que nos den una señal particular. Entonces, aprovechándonos de eso, podemos analizar circuitos mediante las técnicas de Fourier. Okay, para eso tenemos algunos pasos. Primero hay que expresar la excitación como una serie de Fourier. Que esta parte puede ser incluso parte del problema, aunque tal vez lo haría un poco más extenso en el contexto de virtualidad y las evaluaciones que hacemos, pero una opción es que nos den una gráfica de la cual tenemos que convertir o bien obtener cuál es la serie de Fourier, aunque sería un problema, bueno, bastante complicado. Lo más académico tal vez puede ser que ya nos den la serie y simplemente la aplicamos al circuito. Entonces, bueno, partiendo del hecho de que lo más probable es que nos den la excitación en forma de serie de Fourier, lo segundo sería transformar el circuito del dominio del tiempo a la frecuencia. Pero esto hay que hacerlo en el contexto de justamente la serie de Fourier. Ya vimos que podemos convertir circuitos del tiempo a la frecuencia en términos de fasores, que recordemos que un fasor es la representación, bueno, de una sinusoidal en cuanto a su amplitud y fase, pero es de una sola, ¿verdad? También podemos hacerlo en términos de la transformada de Laplace, en términos de S, y ahora vamos a hacerlo en términos de J omega n, o más bien J omega 0n. Entonces lo voy a poner acá en términos de J omega 0n. Y lo tercero sería encontrar la respuesta de C y luego la AC de la serie de Fourier. Aquí el análisis de C, pues es el análisis que ya conocen desde CSC, ¿verdad? No hay ningún cambio. Y el último paso es agregar las respuestas mediante superposición. Entonces podemos ver, bueno, cómo funciona este concepto. Partimos acá de una red lineal. Ahí adentro contiene una combinación de componentes RLC y vamos a tener una fuente periódica. Esa fuente periódica, como les mencioné, vamos a poder expresarla como una suma de diferentes fuentes. Vean que aquí tenemos el valor de C, que en este caso es V sub 0. Y aquí vamos a tener las diferentes componentes espectrales de la señal con respecto a una amplitud y una fase, V sub 1 o bien V sub n de amplitud general y zeta sub n como la fase en general. Y por superposición podemos expresar este circuito de esta manera, como una combinación que veamos aquí, la primera, esta que tenemos acá. Este va a ser un circuito DC.
donde vamos a tener la fuente DC, V0, y vamos a tener la impedancia cuando omega es igual a 0, que en realidad la impedancia en omega igual a 0, eso se reduce a una resistencia, ¿verdad? Pero bueno, el concepto más general que usamos es el de impedancia. Y vean cómo le vamos a ir sumando justamente los fasores de estas fuentes. V1 en ángulo de zeta 1, V2 en ángulo de zeta 2, hasta Vn en ángulo de zeta n. Y vamos a tener que evaluar la impedancia equivalente del circuito o bien cada elemento en la frecuencia de interés. En este caso vamos a tener omega 0, o bien la frecuencia fundamental, omega 1, que es el primer armónico, omega 2, ahí hasta el enésimo armónico, omega sub n. Entonces, bueno, vean que podemos expresar V de t, o bien la fuente, ya sea de tensión o de corriente, puede expresarse de esta manera. V sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los V sub n multiplicado por coseno de n omega sub 0 t, o bien omega 0, t más zeta n. Nuevamente vean que esta es la componente CD y esta es la componente AC, dada por el fasor V sub n igual a V sub n, que esta es la magnitud en ángulo de zeta sub n. Que vean que de esta manera podemos ver en general, por medio del análisis de Fourier, que una tensión senoidal, o bien más bien una tensión periódica que no sea senoidal, se puede ver como una suma de diferentes fuentes conectadas en serie, cada una con su propia amplitud, frecuencia y fase. Que para el análisis de C, recordemos que el inductor L se convierte en un cortocircuito y el capacitor se convierte en un circuito abierto en el análisis en CD. O en frecuencia, esto es cuando n es igual a 0 y omega es igual a 0 también. Y para el análisis AC, se utilizan las técnicas fasoriales. O en técnicas de análisis en general, todas las que tenemos ya desde el primer tema del curso, pero aplicadas en contexto a lo que es Fourier. Necesitamos para esto representar a la red mediante una impedancia Z que depende de n omega 0 de los armónicos, o una admitancia Y que igual depende de n omega 0. Bien, podemos verlo de esta manera. La impedancia de n omega 0 es lo mismo, bueno, que tener la impedancia general de omega, pero evaluada en omega igual a n omega 0, que eso es meramente cuestiones de notación. Y como les mencioné, se puede hacer lo mismo con una fuente de corriente, que en este caso tendríamos que I de t es igual a I mayúscula sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de I mayúscula sub n por coseno de n omega 0 t más, pongámosle aquí phi n.
para diferenciar el ángulo de la tensión y la corriente. Que en realidad esto es todo lo que hay que ver respecto a lo que es la teoría de esto. Ya las técnicas ya las conocen, ya anteriormente han hecho análisis en frecuencia, en otro contexto que no sea lo que hicimos inicialmente. Y ahora simplemente acoplarlo a que vamos a evaluar omega en n omega 0. O sea, vamos a estar evaluando la red justamente en la impedancia que nos da cada armónico. O sea, cada fuente distinta va a generar una impedancia distinta. Entonces vamos a calcular todas las respuestas individuales y luego las vamos a sumar por medio de superposición. Que para este ejemplo tenemos un circuito RL muy sencillo, donde la resistencia es 5 y la inductancia es 2 henrios. Tenemos aquí esta fuente VS. Nos están dando, bueno, en este caso VS es igual a esta función f de t, va a ser la misma. Como les digo, podemos calcular la serie de Fourier de esta serie o de esta función, pero bueno, en este caso nos la dan. En realidad es lo más sencillo. O sea, haría el problema bastante más complejo e interdependiente. O sea, primero tener que encontrar la serie y luego aplicarle un circuito, y definitivamente es algo que no se van a encontrar en estos exámenes en virtualidad, ¿verdad? O sea, va a ser algo más directo. Entonces nos dicen que VS de t es igual a 1 medio más 2 entre pi por la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 entre n seno de n pi por t, en donde n es igual a 2k menos 1. Vean que esto aplica para números impares, ¿verdad? Nada más. O sea, para números pares, esta tensión, bueno, los armónicos son 0, ¿verdad? Que de aquí tenemos que decir que omega n en general es n por omega 0. Entonces lo primero, y es parte de todos los problemas en frecuencia, siempre hay que encontrar qué es omega 0, dado que tengamos el periodo de manera numérica. Entonces, ¿cuál es el periodo de esta función? Que recordemos que el periodo es el punto en el que la función se repite a sí misma. Entonces, vean que podemos considerar que esta distancia de acá a acá es un periodo. O sea, que periodo es igual a 2. 2, pongámosle segundos, digamos que aquí, bueno, no nos lo están indicando, pero siempre es bueno saber la escala, que para ver en qué magnitud nos va a dar el resultado. Entonces, bueno, sabemos que el periodo es igual a 2. Recordemos también que omega es igual a 2pi entre t, omega 0, que eso es igual a 2pi entre 2, que es igual a omega 0 es pi radianes por segundo. Que de esta manera podemos ver que omega n es igual a n por pi. Incluso podemos verlo de la serie también, podemos verlo de acá. O sea, aquí podemos extraer que aquí tiene que ir n omega 0 por t. Entonces, bueno, vean que estamos empatando, bueno, por dos lados distintos, viéndolo a través de la serie, de la función, que igual, nuevamente podemos calcular esta serie y nos va a dar este resultado, o bien justamente la serie debe contener esta realidad sobre este periodo, ¿verdad? Entonces, vean que podemos verlo desde acá. O sea, que incluso podemos ni siquiera tener cuál es esta función gráficamente, dado que ya tenemos la función de manera matemática, ¿verdad? Que es necesario entonces convertir el circuito, como les había mencionado, que cuál era el paso 1. Expresar la excitación como una serie Fourier, ya lo tenemos. El paso 2 es transformar el circuito al dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, vean que eso hay que hacerlo.
Bueno, en general ZL, ¿cómo era ZL? Era J omega L. Pero ahora hay que hacerlo en términos de omega n. Entonces vean que eso nos va a dar J por 2, que es la inductancia, por omega n. Y nos va a dar J2NP. Que vean que esta va a ser la impedancia inductiva. Y vean que ahora estamos agregando esta dependencia con respecto a los números de los armónicos y la frecuencia fundamental. Que al realizar bueno, primero que todo es bueno saber qué es lo que nos están pidiendo. Vean que aquí nos dicen esta tensión de salida, que es justamente la tensión en el inductor. Que de una forma muy general podemos decir que V sub 0 por medio del divisor de tensión es igual a J omega n por L entre R más J omega n por L, que multiplica la tensión de la fuente. Que eso nos va a dar entonces J2pi por N entre 5 más J2pi por N por Vs. Donde Vs, bueno, corresponde a la representación en la frecuencia de esta serie. Vean que esto podemos hacerlo, bueno, a través por medio de una forma fasorial, justamente. Tenemos la amplitud, que va a estar dada por, bueno, 2pi y por 1 entre n. Y tenemos vamos a tener, bueno, la fase en general, si existiera. En este caso, vean que no existe, o es igual para todos. Y cada fasor distinto, bueno, va a representar una frecuencia distinta, claramente, ya que habíamos quedado en que los fasores justamente no tienen esa información de la frecuencia. Entonces, para el análisis de C, que es el tercer paso, bueno, analizar hacer el análisis de C y el análisis AC, que veamos de la serie que Vs es igual a 1/2. Y en ese caso, n es igual a 0. Y vean que estamos analizando la tensión en un inductor, en DC. Entonces, esto se va a convertir en un corto. Como es un corto, esto nos dice que V0 es igual a 0, en este caso. Que eso es algo que deberían incluso, o sea, se puede analizar desde antes. La tensión para n igual 0 va a ser 0 por el cortocircuito. Ahora para el análisis AC, queremos analizar el enésimo armónico. Vean que podemos expresar en general Vs es igual a 2pi entre, o bien 2 entre npi en ángulo de menos 90 grados. ¿Por qué en ángulo de menos 90 grados? Vean que aquí tenemos un seno. Que recuerden que un seno es un coseno retrasado, 90 grados. Entonces justamente le convertimos del seno al coseno y eso nos va a dar una fase para todos los componentes de menos 90 grados. Vean que si aquí hubiéramos tenido más, no sé, n pi cuartos, algo así, vean que ahí ya tenemos una fase particular para cada armónico en particular, pero bueno, vean que no es el caso, o sea, incluso zeta n es igual a 0. Entonces, bueno, por eso es que ponemos menos 90, porque es un seno. Y podemos de esta manera decir que la salida V0, a ver, tomando esta ecuación que está acá, que V0 es igual a 2npi en ángulo de 90 grados entre raíz de 25 más 4pi al cuadrado en el cuadrado en ángulo de
tangente inversa de 2n pi entre 5, que multiplica a 2 entre n pi en ángulo de menos 90. Que analicemos este resultado. ¿De dónde es que sale? Vean que estamos obteniendo la magnitud y el ángulo de este número complejo que está acá. Entonces, ¿cuál es la magnitud de lo de arriba? Vean que es 2πn. O bien, esto de aquí arriba podemos expresarlo como 2πn en ángulo de 90, justamente por el j. Y lo de abajo en magnitud y en ángulo. Vean que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de parte real y parte imaginaria. En este caso es 5 a la 2 más 2πn a la 2, que nos da 4pi cuadrado n cuadrado, que esa es la magnitud. Y el ángulo va a ser tangente inversa de parte imaginaria entre parte real. En este caso 2npi entre 5. Que vean que aquí justamente sale ese resultado que está acá. Estamos convirtiendo a forma polar, que va a ser más fácil manipularlo de esta manera. Y eso que está por acá es justamente VS. Que vean entonces que ahora nos queda fácil de manipular. Tenemos ángulo de 90 que multiplica ángulo de menos 90, o sea, 90 menos 90 se suman y se cancelan. Tenemos npi por aquí arriba y npi por abajo. Esos dos se nos cancelan. Y esta tangente inversa que está abajo puede ir arriba con un menos tangente inversa. Entonces vean que V0 nos va a quedar como 4 entre raíz de 25 más 4pi cuadrado n cuadrado. Y arriba nos queda 4. Vean que esta es la magnitud. Y el ángulo es de menos tangente inversa de 2npi entre 5. Que vean que de esta manera encontramos cuál es la respuesta en general de la tensión de salida en función de n. O sea, para cada armónico podemos saber cuál es esa tensión de salida exactamente. Y en el tiempo, que si convertimos el tiempo, tenemos que v sub 0 de t es igual a, y eso lo vamos a expresar como una sumatoria. La sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de esta amplitud por coseno de npi por t más el ángulo, que en este caso es menos tangente inversa de 2npi entre 5. Y vean que aquí no aparece el término dc, puesto que ya habíamos encontrado que era 0. Que vean que de esta manera entonces ya encontramos cuál es la respuesta en la frecuencia y en el tiempo para cada armónico. Entonces, y bueno, aquí hay que aclarar que k es igual a 2n menos 1. Es decir, para k igual a 1, 2, 3, vamos a tener que n, no, más bien al revés. Para n igual 1, 2, 3 y ahí sucesivamente, vamos a tener que k es igual a 1, 3, 5, etc. O sea que esta sumatoria solamente la vamos a estar evaluando para números impares. Entonces vean que podemos evaluar para unos cuantos armónicos. V0 de t es igual a, que podemos tomar la calculadora, dividimos 4 entre raíz de 25 más 4pi cuadrado por 1 al cuadrado, que eso nos da una amplitud de 0.4981.
Y esto va a estar multiplicado por coseno de 1 por pi. Entonces nos queda pi t menos, ¿cuánto es la tangente inversa de 2 por 180 en este caso? Vean que hay que tomar en cuenta si la calculadora está en radianes o en grados. En este caso, bueno, yo la tengo en grados. Y esto nos da menos 51.49 grados, que eso es para el primer armónico. Que si calculamos el segundo nos va a dar 0,2051 coseno de 3pi por t menos 75, no logro ver el número. Calculémoslo. 75,14. Podemos calcular un armónico más, el quinto. Vamos a tener 0,1257 por coseno de 5pi t menos 80.96 grados. Y aquí esto va a continuar hasta infinito. Profe, Sí. una pregunta. Perdón, ahí después de cada coseno, todos esos pi también serían por 180, ¿verdad? Bueno, en lugar de pi, ponerlo por 180. Puedo hablar un poco más duro, es que casi no le oigo. Ahí en lugar de cada pi sería 180, ¿verdad? Igual después de los cosenos. ¿En kpi? ¿En dónde? En todos estos cosenos, cada vez que salga el pi, habría que cambiar también a 180, digamos, si la cálculo está en grados. Bueno, más bien puse tangente inversa de 2 por n, bueno, y puse directamente pi y lo dividí entre 5, y si lo tengo en grados, me lo da en grados. Más bien si le pongo 180 no me da, entonces parece que tangente inversa sí acepta pi. Ok, pero Sí. bien. Ok. Que bueno, vean que en general podemos calcular aquí infinitos armónicos, pero bueno, eso es... no es posible calcular los infinitos valores, y va a llegar un punto donde ya la amplitud que agrega cada armónico subsecuente ya es marginal. Entonces va a llegar un punto donde ya no es necesario tomar en cuenta. Incluso, bueno, podemos verlo por acá, que esa es una gráfica de cómo está la salida. Vean que esto es magnitud con respecto a frecuencia. Entonces vean que esta es una gráfica del espectro de magnitud versus frecuencia. Vean que la frecuencia puede estar normalizada a los armónicos, o sea, diría armónico 1, armónico 2, 3, 4, etc. En ese caso tendría que ser con respecto a n omega 0. Pero bueno, en ese caso vean que lo estamos graficando con respecto a omega, entonces hay que poner el valor completo. Vean que aquí para 0 es 0 y para los armónicos pares. Y vean que, bueno, punto 5, bueno, corresponde a punto 4981, ahí yo estoy dando, bueno, bastantes decimales. Punto 2 corresponde a punto 2051. Punto 13 equivale a punto 1257, el que le sigue, bueno, punto 1, ese no lo calculamos. Vean también que podríamos, bueno, graficar VS también, que va a dar muy parecido. De hecho, pongámoslo acá tal vez con respecto a n y a VS de n omega 0. Que hagamos aquí una tabla rápida. Para 0 es igual a 1.5. Para 1 es igual a 2 entre pi. Para 3 es igual a 2 entre 3pi. Para 5 es igual a 2 entre 5pi. Y bueno, si evalúan esos valores, ¿cuántos 2 entre pi?
2 entre pi da 0.63. Entonces, bueno, va a estar un poquito aquí más alto. 2 entre pi. Que, diciendo que, bueno, que eso es un palito igual ubicado en omega igual a pi, solamente que va a ser un poco más alto. ¿Cuánto es 2 entre 3pi? Que es el que le sigue. Es 0.21. Vean que va a estar aquí un poquito más arriba. Y luego sigue entre 5pi, que es igual a 0.13 también. Ven que está muy parecido. El que le sigue es 2 entre 7pi, que básicamente es 0.1. Entonces vean cómo la salida se asemeja a la entrada para frecuencias más altas, lo cual pues debe tener sentido obviamente porque vean que este inductor se va a abrir con el aumento de la frecuencia, entonces esto va a ser un circuito abierto. O sea, conforme n aumenta, VO tiende a, o al revés, VO tiende a VS, o sea, a la entrada. Incluso vean que esto podemos considerarlo como un circuito paso alto. Vean que esto es un circuito paso alto, RL, donde omega C es igual a R entre L, que es igual a 5 entre 2, que es igual a 2.5 radianes por segundo. O sea, vean que cualquier frecuencia por debajo de 2.5 radianes por segundo va a ser atenuada y cualquiera por encima va a sufrir, bueno, menor cambio con respecto conforme, bueno, n se haga grande. Obviamente vamos a tener ahí las cercanías de la frecuencia corte, donde justamente tenemos una caída de menos 3 decibeles. Entonces, si se fijan, esta es la razón, o bien otra forma de explicar por qué la salida es igual a 0 para n igual 0, porque es un filtro paso alto y va a bloquear cualquier frecuencia por debajo de 2.5 radianes. Que de hecho, bueno, vean que 2pi, bueno, justamente, a ver. Bueno, sí, es con respecto a la frecuencia, no a la amplitud. Vean que pi es igual a 3,14 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que por acá está la frecuencia de corte, omega c, por acá. Entonces significa que todo lo que esté de aquí a la izquierda lo va a bloquear. ¿Qué, alguna pregunta? Profe, Sí. ahí con lo que usted había puesto anteriormente, digamos, ¿hasta qué punto podría decir yo, ok, hasta acá lo dejo? Digamos, en las evaluaciones, porque obviamente uno entiende que hasta infinito no se va a llegar a evaluar, pero ¿hasta qué punto llego? Ya hasta acá, dejo más o menos de probarlo si no tengo una gráfica, digamos, de guía. Tiene que haber algún criterio. Y que digamos que se repitan ya unos 2 decimales o algo así, ya uno dice, ok, ya paro acá. más bien lo que le pueden dar es un criterio de porcentaje de error. ¿Cuántos armónicos se necesitan para aproximar la función Okay. con un error menor al 10%, al 1%? O sea, ahí se pone algún valor. Vea que conforme vayamos agregando armónicos, la serie va a converger o va a ir convergiendo a su valor exacto. ¿Sí queda claro ese concepto? Sí. Ok, perfecto.